Siguiente ejercicio. La expresión logaritmo base a de x entre 3 es equivalente a. Este ejercicio se resuelve directamente con lo que se llama, o la propiedad que le llamamos, logaritmo de la raíz, que es específicamente esta que acabo de escribir aquí, donde tenemos que captar que si en el argumento tenemos un radical, va a terminar siendo esto. En este caso, digamos que nosotros tenemos esto y hay que llegar aquí. Y ya con solo eso casi que podemos ver cuál es la respuesta. Pero el chiste es haber captado que este 3 dividiendo es lo mismo que tener esto. 1/3 logaritmo base a de x. Habiendo captado eso, tenemos que recordar que ese 1/3 que está multiplicando por la propiedad del logaritmo de la potencia, nosotros lo transformamos a esto. El 1/3 que multiplica pasa a ser el exponente. Y por otra propiedad un poquito más vieja, si nosotros tenemos una expresión elevado a 1/3, es lo mismo que tener raíz cúbica de x, donde este 1, digamos que está aquí, pero no se pone. Y mantenemos logaritmo base a. Y ahí ustedes pueden ver que es la opción A. La idea de la propiedad es no pasar por aquí, sino que directamente, si yo capto esto, esta fracción que multiplica, en este caso 1/3, entonces raíz cúbica. 1/2, raíz cuadrada, bueno, que no ponemos el 2. 1/5, raíz de índice 5. Esa es la intención de la propiedad, agilizar y no pasar por acá. Entonces, por propiedad, ya tenemos la respuesta correcta. Ahora vamos a ver la alternativa por sustitución. Para eso voy a borrar esto. Y recuerden, vamos a darle, bueno, en este caso tenemos solamente dos variables, variable a y variable x. Como ya tenemos un 3 por ahí, a la variable a, que es la base, voy a darle 5. Y a x voy a darle un valor provisional de 7. Entonces, el logaritmo lo voy a reescribir así. Logaritmo base a, o sea, base 5, de x, o sea, de 7. Todo esto dividido por 3. Y esto lo voy a digitar a ver cuánto nos va a dar. Ojo que hay una fracción. Entonces, ¿verdad? Que no se les olvide hacer esto. Logaritmo base 5 de 7. Todo eso dividido por 3. Traten de digitarlo idéntico. Esto va a dar una equivalencia de 0,40. Entonces tenemos que ir a las opciones a ver cuál me da 0,40. Utilizando claramente, ¿verdad?, estos mismos valores. Ya sabemos que la es la correcta. Y vean por qué esa era la correcta. Porque cuando yo venía a probar, esta es esta, ¿verdad? Cuando yo venía a probar logaritmo base a vale 5, paréntesis,
raíz cúbica de x, que yo le di un valor de 7. Al digitar esto, que está escrito ahí en azul, me debería de dar el 0,40. Logaritmo, base 5, raíz cúbica. Recuerden que para la raíz cúbica aquí tenemos tecla directa, solo que con el shift, que es la de la raíz. Shift, raíz, y vean que aparece ya el raíz cúbica de 7. Le damos igual y ahí tenemos el 0,40 que yo tenía que ir a buscar probando las opciones. En la primera me salía, esta es la correcta. En las otras no nos iba a dar lo mismo, nos iba a dar un valor diferente. Ese sería el método, ¿verdad? Por comprobación o sustitución, como ustedes quieran decirlo, que realmente no es un método formal para las propiedades, pero es una alternativa. Si no recuerdan las propiedades, pueden intentarlo de esta manera. Vamos con otro ejercicio más, propiedades de logaritmos. En este caso tenemos que la expresión logaritmo de a elevado a la 2500 menos 3 por el logaritmo de a elevado a la 1000 es equivalente a un par de cosas importantes. Primero, vean que la base, o sea, eso es un logaritmo decimal, no tenemos base, o sea, visible, ¿verdad? Porque aquí hay un 10 y aquí también, pero si no aparece, no tenemos por qué escribirlo, pero hay que saber que ahí hay un 10. Y si estaban pensando en este ejercicio por sustitución, no lo recomiendo. Puede ser que existan alternativas, pero en este caso, cuando ustedes vean esos exponentes muy grandes, lo recomendable es hacerlo utilizando las propiedades, o al menos yo lo voy a explicar solamente usando las propiedades. ¿Cuáles propiedades del logaritmo tenemos por acá? Por aquí, vean que hay dos logaritmos y hay una resta. Entonces hay que aplicar logaritmo del cociente. Y por aquí tengo un 3 multiplicando el logaritmo, lo que aplicaríamos logaritmo de una potencia. Entonces, vamos a eso. Por supuesto, primero apliquemos logaritmo de una potencia. ¿Dónde? Bueno, el primer logaritmo lo mantenemos intacto. Menos. Y sabemos que este 3 va a pasar a ser el exponente. Pero ojo lo que va a pasar aquí. Logaritmo de a la 1000 y ese argumento elevado a la 3. Aquí nos topamos con una propiedad clásica que no tiene que ver con propiedades de logaritmos, sino con el conocimiento básico de ustedes. Y todavía estamos con el segundo logaritmo. No podemos dejar esa expresión así. Potencia elevado a una potencia, se multiplicaban los exponentes. Estos desde séptimo se tuvo que haber visto. Entonces, 1000 por 3 es lo mismo que 3000. Ahora tenemos una resta. Eso es señal de logaritmo del cociente, donde mantenemos la base, que no la estamos viendo, ¿verdad? Que es el 10. Por eso no hemos escrito nada ahí. Y del primer logaritmo, o el primer logaritmo es el numerador, a la 2500 entre a la 3000. Pero todavía no hemos llegado a la respuesta. Tenemos que recordar y nuevamente por procedimientos clásicos de los primeros años qué es lo que hay que hacer por acá.
Y aquí lo que teníamos que aplicar es que cuando yo estoy dividiendo potencias de igual base, es lo mismo que tener en este caso mantenemos la base y restamos exponentes. $2.500 le restamos 3.000. Esto es lo mismo que tener 500 negativo. Pero esto todavía no lo tenemos en las opciones. O sea, mucho cuidado con esto, ¿verdad? No es lo mismo. Pero cuando el exponente era negativo, hacíamos esto. 1 entre a elevado a la 500. Y ahí es donde llegamos a la respuesta correcta. Si alguno recuerda esa regla, tal vez dice, esto es innecesario. Y posiblemente sí. Con solo haber visto esto, otra forma de hacerlo era que si teníamos una división con bases iguales, entonces era nada más de restar 3.000 con 2.500, eso da 500, y ese 500 se iba a quedar donde estaba el exponente mayor, que es en la parte de abajo. Esa es la forma rápida de haber visto esta propiedad de las potencias. Pero el paso a paso era que esto menos esto, representado aquí, era 500 negativo, y luego esto es lo mismo que 1 sobre a elevado a la 500. Como pueden ver, es un ejercicio, digamos, con cierto grado de dificultad. Primero, no dejaba pie a que utilizáramos la calculadora como alternativa debido a sus exponentes tan grandes. Eso nos va a dar números muy grandes y se lo demuestro por acá. Si ustedes le hubieran dado al valor de a, por ejemplo, un 3, entonces ven lo que pasa. Bueno, es un logaritmo que no tiene base, entonces shift y el negativo para activar el logaritmo decimal. Digamos que la a hubiera valido 3 elevado a la 2500. Vean que solamente esa expresión, si yo quiero sacarle su equivalencia, la calculadora tira un error. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 2500, solamente él es un número tan grande que la calculadora no lo procesa. Entonces es como una protección contra el truco que en la prueba nacional lo pueden poner. Entonces, si ven exponentes muy grandes y van a hacer lo de las equivalencias, por calculadora se van a dar cuenta que así directamente no van a poder. Entonces ahí es donde se recomienda que repasen las propiedades de los logaritmos.